Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes, ¿cómo están? Durante el último mes, muchísima gente me ha escrito, me ha contactado preguntándome qué opino yo sobre lo que está haciendo Javier Milei, sobre todo sobre la famosa ley ómnibus, es decir, esta propuesta de un paquete de más o menos 300 leyes o cambios de leyes. Y voy a dar mi humilde opinión. Y de nuevo recordar que es exactamente eso, una opinión subjetiva y personal y puede estar equivocada, por lo cual no hay por qué estar de acuerdo conmigo, tampoco por qué enojarse. Ustedes son libres de tener vuestra opinión también. También recordarles que yo soy argentina, yo nací en la Argentina, pero a los 16 años me fui del país, es decir, con mi familia emigramos a Israel y los últimos 35 años más o menos he sido ciudadana de Israel. Recientemente también estuve varios meses en la Argentina, luego de 20 años de no estar. Y la verdad que aprendí muchísimo y vi de cerca muchas cosas, por lo cual yo creo que sí puedo dar una opinión. Y lo que también quiero aclarar es que cuando yo analizo aquí algo, yo no hablo desde una posición política de estar a favor de cierto partido u otro partido o desde una posición ideológica como decir ser liberal o socialista o comunista. No, yo simplemente analizo datos, nada más. Y les voy a decir lo que pienso. Primero, volvamos a lo que a mí me gusta hacer y es analizar las cosas simples y hacerse las preguntas inocentes que se haría un niño, porque a veces la verdad se encuentra ahí. Y la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿a ustedes no les parece raro que luego de menos de una semana de haber asumido como presidente, aparezca un paquete de 300 leyes o cambios o derogaciones? Es decir, dentro de esas 300 acciones existen las nuevas leyes, los cambios, derogaciones. Esa es la primera pregunta, porque todos sabemos y podemos entender que cambiar o crear una sola ley en un país va a tener una influencia enorme en todo el país, es decir, en la economía, en la sociedad, etcétera. Entonces, yo creo que lo normal es ir de a poco, es decir, traer una ley, analizarla, abrirla al debate y luego que todos los políticos que son parte del gobierno tengan la oportunidad de referirse a esa ley. En cambio, cuando aparece un paquete de muchísimas leyes, ahí comienza un problema, de acuerdo a lo que yo pienso, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, volvamos un poquito atrás y entendamos que hasta que una persona no asume como presidente, no tiene todos los datos. Es decir, un país es como una empresa. Yo ya lo he dicho en muchísimas oportunidades. Ser un buen presidente o ministro de Economía es como ser un buen gerente de una empresa. Ahora, si tienes un postulante a ser gerente, digamos que ya lo eliges y dices, bueno, yo quiero que usted sea el gerente de mi empresa y usted empieza la semana que viene. ¿Ustedes aceptarían como dueños de esa empresa que la persona a los 2 días de sentarse en el sillón de gerente ya quiera cambiar 300 cosas antes de que tuvo acceso a todos los datos que tiene el gerente al estar dentro de la empresa? Porque hasta que no estuvo dentro no tenía acceso a todos los datos, tenía quizás ideas o acceso a algunos datos, pero no a todos. Y cuando estamos hablando de un país que está en una situación tan delicada como Argentina, que yo lo veo como si fuera una persona que está parada al borde de un abismo. Es decir, es una situación en la que tú puedes, si vienes detrás de esa persona, tienes dos opciones. O lo ayudas y lo traes hacia atrás, es decir, lo alejas del abismo, o si tienes otra intención, tú lo empujas y haces que se caiga. Es decir, es una situación tan delicada que cada pequeño movimiento puede hacer o que caiga al abismo y ya se destroce, o puedes salvarlo, pero es sin lugar a dudas una situación muy delicada. Entonces yo personalmente no entiendo cómo es posible luego de menos de una semana de estar dentro
del gobierno traer un paquete de 300 cambios en un país que está en una situación tan delicada? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo es que tú aceptas eso? Yo les puedo contar como ciudadana de Israel que también se hace eso en Israel. Ya hace años que aparecen con paquetes de leyes, pero qué sé yo, 4 o 5 leyes. Y eso a mí me parece, y lo veo, porque yo veo también los debates entre los diferentes partidos y políticos, que es una especie de estrategia para poder conseguir algo. Digamos que viene un primer ministro de Israel, en este caso, y quiere conseguir la ley A. Es una ley específica. En vez de proponer esa ley sola, él va a proponer 10 leyes y dentro de ese paquete va a haber una que le conviene a tu oposición, que le conviene mucho. Entonces la oposición se va a centrar solo en lo que le conviene a ella y va a ser el visto grosso, es decir, no va a detenerse demasiado a analizar las otras 9, también porque es muy difícil, porque cada cambio de ley o cada nueva ley o cada derogación tiene una influencia gigantesca en la sociedad y en la economía. Entonces requiere muchísimo trabajo de investigación y análisis para darte cuenta si realmente eso es bueno o no. Pero cuando se viene con un paquete de muchas leyes y muchos cambios, entonces ese político quizás que es de la oposición se va a centrar, va a poner su energía en lo que le interesa a él, pero va a ignorar gran parte de lo otro. Entonces yo te pregunto a ti, ¿tú crees que eso es correcto para un país que está en una situación tan delicada como Argentina? Primero venir con 300 cambios, a mí me parece algo muy raro. Entonces yo quisiera que ustedes lo comenten abajo. Antes de ni siquiera comenzar a analizar qué está dentro de ese paquete, a mí me parece algo muy incorrecto y hasta no aceptable una propuesta de este tipo. Y otra vez les recuerdo que no tienen por qué estar de acuerdo conmigo porque esto es totalmente personal y subjetivo lo que yo estoy diciendo. Número 2. Luego de poco tiempo de asumir, vimos que el presidente Javier Milei voló a Suiza, a Davos, al Foro Económico Mundial. Y ahí yo quiero recordarles que en el video que yo hice, que se llamaba Por favor, haz que esto llegue a Milei, antes de que fue electo, cuando todos teníamos mucha esperanza, porque yo también, por más que yo sea israelí hoy en día, tengo un enorme amor por Argentina y luego de estar meses y haber conocido tanta gente y haber visto ese país tan maravilloso, sin lugar a dudas, ese país merece algo mejor después de tantos años de haber sido estafado por sus políticos, políticos que han permitido que los de afuera se lleven toda la riqueza del país y que no le quede nada al argentino, al ciudadano argentino. Entonces, luego de todo eso, yo quiero decirles que a mí me importa mucho la Argentina, por más que en este momento sea israelí. Entonces, en ese video, yo le hice la pregunta directa al señor Javier Milei antes de que fue electo, ¿por qué él aparece como miembro del Foro Económico Mundial? Porque en el sitio del Foro Económico Mundial él aparece como miembro. Y todos sabemos que ese es el club de las castas. Si hay un club de castas en el mundo, es el Foro Económico Mundial. Es el foro, el club de los privilegiados. Esos que por más que a ti quieren limitarte en que no puedas utilizar tu automóvil, que no puedas comer carne, que no puedas hacer absolutamente nada, ellos van en jet privado, o sea, se ríen de ustedes, esa gente. Y no olvidemos que es un club de empresarios, de monopolios, es decir, los que están ahí son los que tratan de eliminar toda la competencia para quedarse absolutamente con todo. Y eso es solo para empezar a decir todas las cosas malas que podría decir de ese club, que es el Foro de Davos. Entonces yo en mi video, yo pregunté la pregunta inocente que se haría un niño, ¿por qué estás ahí? ¿Podés explicar cuál es tu relación con ese grupo de privilegiados? Y días después, yo no creo que por mi video, porque yo soy nadie, yo no soy nadie importante como para que él me responda a mí, pero él
habló en los medios de comunicación diciendo que él desmiente su conexión con ellos, que ya no es miembro de ese foro. Entonces, yo creo que la pregunta correcta, antes de ponerse a aplaudir el discurso, es, ¿por qué estás ahí luego de que dijiste que no tenés nada que ver con ellos? A mí eso me resulta totalmente extraño. Y luego toda la publicidad y el marketing que se hizo al discurso que dio el señor Javier Milei, yo quiero preguntarles a ustedes, además de leer el título de los videos de los youtubers que lo promueven diciendo que qué maravilla el discurso, ¿ustedes lo han visto entero? ¿Esos 20 y algo minutos de discurso? Yo creo que no, porque si lo hubieran escuchado del principio hasta el final, ustedes se hubieran quedado un poco preocupados. Y yo hice el trabajo de sí escucharlo del principio hasta el final, y aquí les voy a dar mi opinión. Toda la primera parte del discurso es demagogia, es decir, es simplemente algo teórico, hablar del liberalismo, etcétera, algo que se podía leer en un libro que habla de liberalismo, pero no hay nada concreto. Y yo aquí les recomiendo que cuando ustedes se relacionan con lo que les dice un político, que ustedes no necesariamente tienen que creerse lo que les sale de la boca, porque en todo el planeta es igual. Todos sabemos que lo que le sale de la boca a un político no necesariamente tiene que ver con lo que va a hacer luego. Es decir, lo más recomendable es fijarse en los hechos, en los actos, en lo que hace un político y no en lo que le sale de la boca. Pero dentro de todo ese discurso, ahí sí aparece el primer dato donde él declara lo que él cree que hay que hacer, que eso es un dato, no es demagogia, sino es dar un dato de lo que él cree que hay que hacer. En el minuto 15:15, ahí empieza a dar datos concretos. ¿Y qué es lo que dice el señor Javier Milei? Que él cree que la regulación no tendría que regular a los monopolios. Dice que no tendría que, por ejemplo, restringir sus ganancias, etcétera. Los invito a que vayan a escucharlo. Y yo quiero preguntarles, ¿una ideología liberal corresponde a decir que no hay que regular monopolios? ¿Tú sabes lo que es un monopolio? Un monopolio es todo lo contrario al liberalismo. Un monopolio no es capitalismo, porque ¿qué es capitalismo? Capitalismo es libre mercado, es decir, que gane el mejor en igualdad de condiciones. En cambio, un monopolio, sobre todo hoy en día, los monopolios son ayudados por los gobiernos para que se transformen en monopolios. Y sobre esto les voy a leer ahora un artículo académico que habla de eso exactamente para que vean que no es un invento mío. Y existe un término en inglés que se llama crony capitalism, ahí lo tenemos, que quiere decir capitalismo de compinches. ¿Qué es eso? Es un capitalismo basado en favores. Favores, por ejemplo, de un gobierno hacia cierta empresa, como por ejemplo Elon Musk con Tesla, que ha recibido miles de millones de dólares de subsidio. Es decir, cuando otra empresa que intenta desarrollar lo mismo que Elon Musk tiene que pagar impuestos, Elon Musk no tiene que pagar impuestos. O sea, ¿eso te parece libre mercado? ¿Te parece liberalismo o capitalismo? No, absolutamente no. Pero permítanme que les lea esto, y esto es de suma importancia, les pido paciencia porque podemos aprender mucho de esto. Entonces les voy a leer una parte de un artículo académico escrito en la Facultad de Derecho de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, escrito por Stephen Calabresi de la Facultad de Derecho de la Universidad de Northwestern. Les leo, esto se llama así, se llama Los monopolios y la Constitución. Y por supuesto que está hablando de la Constitución norteamericana. Dice así, este artículo explora el derecho del pueblo a estar libre de los monopolios otorgados por el gobierno o lo que hoy llamaríamos capitalismo de compinches, en inglés crony capitalism. Seguimos la historia constitucional de este derecho desde la Inglaterra Tudor hasta el derecho constitucional federal y estatal actual. Quiere decir que desde la Edad Media
ya se conocía el fenómeno de empresas o, digamos, hombres de negocio o lo que sea, ayudados por los gobiernos. Y continuó, dice así: comenzamos con Darcy contra Allen, también conocido como el caso de los monopolios, decidido en 1603, en el año 1603, y el Estatuto de los Monopolios de 1624, los cuales prohibían a los reyes y reinas ingleses otorgar monopolios, porque al parecer hasta ese momento ellos otorgaban monopolios. De nuevo, ¿eso es liberal? ¿Eso es libre mercado? Continuamos. Luego mostramos cómo los colonos estadounidenses confiaron en los derechos ingleses para estar libres de los monopolios otorgados por el gobierno durante el periodo de la Guerra Revolucionaria, como por ejemplo cuando los colonos estadounidenses protestaron contra el monopolio comercial de la Compañía de las Indias Orientales. Es decir, también cuando se funda Estados Unidos empiezan a haber ese tipo de fenómenos, pero los colonos utilizaban la ley inglesa para evitar que se formen monopolios. Más adelante en la historia se llega en 1868, cuando se adoptó la 14ª enmienda de la Constitución americana. El Congreso se oponía firmemente a toda forma de legislación de clase, concesión de privilegios especiales o de monopolio. Por eso, luego de estas enmiendas en la Constitución americana, empresas como Facebook, Microsoft, etcétera, han tenido problemas porque se estaban transformando en monopolios. Entonces la ley no los dejaba, o por lo menos intenta no dejarlos. Por eso a mí me llama mucho la atención por qué el presidente ya electo Javier Milei va al club de los privilegiados, de las castas, que es Davos, que es un club de monopolios, es decir, de empresas gigantescas que intentan tener todo y destruir a sus competencias, y él dice que la ley no los tiene que regular. ¿A ustedes no les llama la atención? De nuevo, yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera llegó al minuto 15 del discurso, porque quizás se aburrieron, porque al principio él habla de algo muy teórico, algo de enciclopedia, y quizás se aburrieron, entonces no llegaron a escuchar el único dato que él dio, que es algo que hay que tomar seriamente, porque, de nuevo, Argentina, por ejemplo, lo último que necesita es monopolios, y lo último que necesita es que no se regulen los monopolios, porque eso sería aniquilar el libre mercado, eso sería aniquilar la posibilidad de una persona común y corriente emprendedora de tener alguna chance de tener éxito dentro de la economía del país. Si tú no estás regulando los monopolios, porque cuando un monopolio hace lo que se le da la gana, él va a pisotear a todos los pequeños emprendedores. Entonces, ¿qué le quedaría al pueblo argentino si se hiciera una cosa así? Entonces, lo que yo puedo decir aquí es que esto me ha dejado a mí con muchos signos de pregunta. Y realmente no entiendo por qué tantos youtubers solamente han glorificado ese discurso, sobre todo youtubers que se autodenominan liberales, que hablan de que ellos mismos son liberales. Y entonces, ¿cómo es que han omitido el único dato concreto que es totalmente antiliberal que aparece en ese discurso? Entonces, por ahora eso es todo lo que les voy a decir, aunque hay mucho más que decir, pero bueno, no quiero hacer el video tan largo. Después de ver todo esto, mi conclusión no es muy optimista. Sobre todo, lo que más me preocupa a mí es con qué facilidad se los engaña a ustedes, con qué facilidad ustedes se creen lo que les dicen todos esos influencers, que yo no sé si son realmente gente libre de intereses cuando les venden ciertas ideas para que ustedes apoyen cosas que quizás van en contra de ustedes. Entonces, eso es todo por hoy, mi querida audiencia. Los invito, como siempre, a comentar lo que ustedes piensan de todo lo que yo les he expuesto aquí. Me interesa muchísimo saber lo que ustedes piensan. Entonces, los dejo por ahora con mi brajá, mi bendición, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa, shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas.
Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.